la congresista Ruth Luque de Cambio Democrático, lo tendría que corregir para no olvidarme del nombre, ex Juntos por el Perú. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias. A ver, congresista. ¿Qué tal? Póngase cómoda, por favor. A ver, me acomodo. A ver, lo primero, ¿respalda la actuación del Ministerio Público en esta denuncia? ¿Cuál es la sensación que le deja la denuncia constitucional? La pregunta es directa, si es que comparte un poco la visión del presidente Castillo, que esto es todo parte de una nueva modalidad de golpismo. Sí, bueno, en general creo que hemos sido bastante claros desde mi bancada, ¿no? Las investigaciones que creo que están desarrollando tienen que mantener y garantizar la independencia y autonomía en el marco de las competencias que tiene. Y respecto a la denuncia constitucional, sí nos parece que hay algunas, por lo menos 3 observaciones que yo noto. Una primera sobre el artículo 117, que es precisamente el centro del debate, que la fiscal ha decidido trasladar al Congreso de la República su inaplicabilidad o en este caso su interpretación a través de un control de convencionalidad. En mi opinión personal, lo hemos dicho también al interior de nuestra bancada, me parece sumamente riesgoso encargarle en este momento al Congreso de la República, en esta coyuntura, en el contexto en el que se está, donde han habido fuerzas políticas bastante claras que nunca han reconocido el resultado electoral y que han ido utilizando la vacancia de manera constante, decirle que inaplique, y creo que en el mundo jurídico incluso se han planteado distintas posiciones, incluso algunos que dicen que sí debería, otros que no debería y otros que dicen que estrictamente hay que enmarcarse en el marco legal establecido. Eso de momento. Y lo segundo que quiero señalar es que yo estoy en contra de la ampliación de la demanda competencial que ha presentado el presidente del Congreso, el señor Williams. Yo he estado en la última junta de portavoces. Para que finalmente interprete si es que se le puede investigar, pasar finalmente a la acusación. Yo estoy en contra de esa ampliación de la demanda competencial y voy a decir por qué. En la Junta de Portavoces yo fui una de las congresistas que solicitó una explicación de este tema y lo que se nos dijo es de que la moción que los congresistas habían autorizado en el Pleno del 16 de agosto fue una moción para darle prácticamente competencias y prerrogativas casi de todo. Absolutamente de todo. Y eso me parece absurdo. No puede haber un poder absoluto de esta naturaleza porque la demanda competencial inicial que se dio el 16 de agosto fue concretamente por la resolución judicial respecto a la elección del defensor del pueblo, que un grupo de congresistas no quiere reconocer la resolución del Poder Judicial. Y a raíz de eso se decidió presentar esta demanda competencial y ese fue un pleno abierto y la prensa ha visto ese pleno. Entonces se utiliza esta ampliación de demanda competencial para meter como 5 puntos que son ajenos al punto central de la demanda competencial y se añade el tema del artículo 117 de la Constitución. Si ellos querían hacer una ampliación de demanda competencial, yo creo que lo correcto debió ser elevar este tema al Pleno del Congreso y que el Pleno del Congreso lo apruebe. Y yo quiero con estas 2 cosas dejar muy clara mi postura, porque creo que en una coyuntura de esta característica, Cristian, necesitamos apegarnos a ciertos procedimientos y apegarnos a los marcos legales, porque si cada uno va a hacer lo que quiera, es decir, si mañana a uno se le ocurre, ¿no es cierto?, no respetar, que no se respeten autorizaciones, que no exista, digamos, un mínimo de debate, a raíz de la coyuntura vamos a cambiar la norma a nuestro antojo, más allá de las personas que están, yo sí creo que eso daña profundamente la institucionalidad. Desde hace mucho tiempo nuestra bancada planteó que se retomen las reformas políticas y ha sido este Congreso el que no ha querido retomar reformas políticas. Incluso hay un proyecto de ley de la congresista Susel Paredes, donde ella planteó incluso que se incorporara en su momento en el artículo 117 la ampliación por delitos de corrupción. Nosotros mismos planteamos un conjunto de cambios al interior de la Constitución, pero ¿qué se ha hecho? Nunca se han abordado esos temas, ¿no es cierto? Entonces siempre se busca el camino fácil. Cuando tú mencionabas al inicio de tu programa, bueno, si no sale la vacancia, entonces vamos por el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Hay que suspender. Cuando la figura de la suspensión no está debidamente regulada. Cuando muy bien, si uno quiere mejorar sus marcos legales. Y yo estoy de acuerdo, que sí creo que se requiere una reforma conjunta para cómo garantizar el principio de equilibrio de poderes. Cómo hacer, digamos, que la figura presidencial en este contexto, ¿no es cierto? Pero en a raíz de todas las crisis que hemos tenido, porque ojo, Cristian,
la crisis que hoy se vive no es una crisis que está aislada de lo que viene atrás. Sí, claro. No es aislada. Yo no voy a hacer las comparaciones, que esto sea igual al otro, porque creo que hay muchas diferencias también en cómo se comparan crisis, pero evidentemente lo que estas crisis han dado a conocer es que necesitábamos cambiar marcos con relación a cómo garantizar casos de corrupción, ¿no es cierto?, a cómo ponerle mejores candados, por ejemplo, a las candidaturas que se eligen a nivel de partidos políticos, en fin, muchas cosas que no se han hecho, porque el Congreso que ingresa, Congreso que acomoda fórmulas. Pero una acusación de, digamos, de corrupción, señalamientos de corrupción, claro, todos casos son diferentes, pero el fin, finalmente, digamos, la esencia no es la misma, es decir, se ha actuado de una manera con otros gobiernos, con otras autoridades, por señalamientos de corrupción y sin embargo la situación ahora parece ser distinta con el presidente Castillo. Mira, yo haría una diferencia entre lo que son señalamientos, de los que son indicios y de lo que son hechos comprobados. Yo creo que hay que ser ahí bastante mesurados porque creo que hay que revisar cuál es el origen inicial en el cual cuando se redacte el artículo 117 de la Constitución y se brinda estos candados para que se juzgue acusado a un presidente. Ya, pero entonces usted me está hablando de la denuncia, constitucional de la fiscal. Pero estoy hablando en general. O sea, entonces tú tienes aquí un marco de una investigación preliminar. Sí, claro, ¿no? Pero lo dice preliminar como si fuese, pero no puede pasar a la preparatoria. Una investigación justamente porque se lo impide la ley. Porque están así pues establecidos los candados legales que han existido. Correcto. Si hubiéramos querido por eso es que ella pide pasar a la preparatoria. Si hubiéramos querido avanzar de otra manera, iniciativas que se presentaron antes que esta situación exista, se hubieran podido debatir y hubiéramos estado ante marcos distintos, ¿no es cierto?, no respondiendo a una coyuntura particular. Entonces, yo creo que por eso, y yo me mantengo en mi postura, y es la postura también de mi bancada, nosotros no vamos a actuar, digamos, por señalamientos, O sea, ¿le parece que aquí contra Castillo solamente hay señalamientos, indicios y que finalmente no responden pues la misma gravedad respecto, por ejemplo, no sé, de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar, e incluso hubo gente que pedía su vacancia y que correspondía? Yo creo que son hechos distintos, ¿ah? En el caso son hechos distintos, congresistas, pero hablamos de corrupción. Ya, pero en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski fue evidente el tema del indulto. Fue absolutamente evidente el tema del indulto ilegal que se dio. Incluso salió un audio donde el excongresista, si no me equivoco, Mamani, no es cierto, que terminó denunciando el hecho y generó una crisis que terminó con su propia renuncia. Eso lo sabemos. Entonces usted me está diciendo que el problema con Pedro Pablo Kuczynski no fue la corrupción, sino fue el indulto. Pero fue la corrupción, evidentemente. Pero detrás de ese tema era un acto de corrupción. Es que los actos de corrupción que se le imputaban a Pedro Pablo Kuczynski son chancalla 20 contra los actos de corrupción que se le... Yo no he dicho eso, tú estás diciendo eso. Sí, claro, yo no relativizo ningún hecho de corrupción. Pero si lo está relativizando, le dice que son solamente indicios con este gobierno. Yo no relativizo. Yo creo que una cosa es cuando los hechos están en investigación y otro cuando los hechos están absolutamente comprobados. Bueno, pero Pablo Kuczynski no le han probado nada. A García Pérez no le han cobrado nada, a Alejandro Toledo no le han probado nada, no hay ninguna sentencia, Bueno, ahí hay que preguntarle, ¿no es cierto?, al Ministerio Público cuánto de las investigaciones que están haciendo están siendo absolutamente corroboradas, cuánto del sistema judicial está logrando, digamos, corroborar los distintos hechos. Por eso es que en el caso del actual gobierno, yo sí creo que hay un contexto diferente. Este Ministerio Público ha instaurado un equipo de alto nivel, hasta donde tengo entendido. ¿No es cierto? Que ha decidido vincular hacia el tema de la Policía Nacional y hace allanamientos que antes no se hacían, Cristian. ¿Cómo que no se hacían? No se hacían. Cristian, ¿tú has visto allanamientos al Congreso de la República? Allanamientos a Palacio de Gobierno. Tú has visto a Palacio de Gobierno. Pero los partidos políticos se han metido al partido político de Fuerza Popular. Tú viste que vinieron al Congreso de la República. ¿Por qué tendrían que haberse metido al Congreso de la República? Pero a mí me parece bien que el Ministerio Público desarrolle su labor. Bueno, que usted me dice, ¿en qué caso particular tendrían que haberse metido al Congreso? Pero ha habido allanamientos. A raíz del caso, de la investigación que se hace a los colegas de Acción Popular, han habido allanamientos a sus despachos. Ok, ¿y eso le parece inadecuado? A mí no me parece mal. Ah, ok, perfecto. Por eso es lo que yo te digo. O sea, antes tú no tenías ese nivel de actuación y peso que tiene el Ministerio Público. Han habido prisiones preventivas, el señor Pedro Pablo a mí me parece, no tiene ninguna acusación. A Keiko Fujimori la detuvieron en la puerta de su partido. Tú no lo tenías en estas etapas de investigación preliminar. Porque el y ahora sí no se le permite pasar a la preparatoria. Pero Cristian, ahora sí se hace. Los congresistas ahora no tienen inmunidad parlamentaria y pueden afrontar. ¿Y eso está mal? A mí no me parece mal. Está bien. A mí me parece muy bien. Bueno. Congresista, ¿usted no cree que haya, digamos, lo que planteó el presidente Castillo en su discurso, es decir, que el Ministerio Público es parte de este sector golpista, que usted seguramente creerá o reconocerá, hay un sector golpista desde su punto de vista? ¿Lo hay?
Pero claro, si hay sectores que no han querido reconocer las elecciones. La pregunta es, ¿el Ministerio Público es parte de ese sector golpista desde su punto de vista? No, yo creo que el Ministerio Público lo que hay que asegurar es que mantenga su autonomía y su independencia judicial. En una coyuntura de esta naturaleza necesitamos asegurar plena autonomía. Esa ha sido mi posición. Esa es una parte de la reflexión que hemos tenido en bancada y a mí me parece que eso es lo que necesitamos asegurar. Un sistema de justicia o hechos de investigación que se empiecen a politizar, eso sí le hace daño al sistema democrático. Ok, ¿siente que se ha politizado este caso? Yo siento que a rato se politiza, por supuesto. Porque ¿pero de parte del Ministerio Público? Porque mira, claro, si es que no tiene algo respecto de la denuncia, un presidente, ¿cómo no se va a politizar? Si los políticos tienen que participar. Me parece que hay hechos que desde mi punto de vista son innecesarios, ¿no? Por ejemplo, este respaldo abierto que se hizo a distintos fiscales que llegaron a Lima, fiscales superiores, ¿no? Si no me equivoco, que salieron en respaldo al fiscal. Bueno, en términos institucionales entiendo cuál es la orientación, pero creo que me parecía innecesario, porque creo que debería mantener en todo lo posible el Ministerio Público la reserva de su investigación y seguramente cuando los hechos avancen presentará las denuncias que correspondan con relación a congresistas, con relación a otras. Usted ha dicho y me parece que está en esa línea, ¿no? Porque claro, de alguna manera el tema de digamos, desvirtuar la vacancia, y lo ha utilizado también en su defensa el presidente Castillo, decir que hay un sector de congresistas, de políticos que nunca reconocieron finalmente el triunfo electoral y que reclamaron fraude, pero digamos, eso le quita peso a todo lo que ha hecho el presidente Castillo para estar envuelto en una investigación fiscal. Es decir, esos congresistas que sí, testarudamente y sin prueba alguna declararon fraude, ¿acaso no han reconocido en la primacía de la realidad el triunfo de Pedro Castillo? Mi pregunta es directa. ¿Esa gente que dijo fraude, se le quita acaso la capacidad de poder votar a favor de una vacancia por lo que tenemos hoy de Pedro Castillo por haber dicho fraude en su momento? El tema, Cristian, es que creo que ante los ojos de la población y de un amplio sector de la población, lo que haga la clase política no tiene legitimidad. Ustedes, la prensa que está aquí en Lima, mira y hace su análisis respecto a lo que sucede en Lima, donde hay una posición marcada de cuestionamiento. Pero creo que en regiones lo que la población percibe muchas veces, porque te lo dice, quienes viajamos permanentemente a regiones te lo dicen, lo que siente más bien es que hay un gobierno que no está cumpliendo sus promesas y que está actuando de manera ineficiente. Y siente que se están actuando rápidamente mecanismos para sacarlo del gobierno. Eso es lo que percibe la población. Sí, pero además eso se junta con una clase política desprestigiada. Correcto. Hay que decirlo. Estamos absolutamente deslegitimados. Correcto. Entonces la pregunta de fondo es, en esa coyuntura, ¿el Congreso, que tiene menos del 6% de aprobación, va a definir estos destinos? La población, yo creo que en eso sí la población consensúa que no está de acuerdo, que termine retirando a un presidente y que luego termine quedándose, instaurándonos una lógica de parlamentarios. Mi productor ya me mata. Si se aprobase un adelanto de elecciones con las reformas, ¿usted cree que, digamos, las pruebas de corrupción son tan altas como para votar a favor de la vacancia? Nosotros como bancada estamos en una reflexión y tenemos ya una posición, yo por lo menos, sobre el tema del adelanto de elecciones. Yo sí creo que debería caber con un conjunto de reformas políticas. Y ojalá que la visita de la OEA sirviera para instaurar un diálogo democrático, para empezar a retomar temas de fondo. Entre los congresistas. Bueno, pero el presidente si fuera entre los distintos poderes del Estado, mejor, pues. Porque creo que un nivel de responsabilidad política merecemos ante el país, ante la población. Igual no votaría por la vacancia si es que se asegurase el adelanto de elecciones y las reformas políticas. Pero si vamos a asegurar reformas políticas con salidas de fondo y un adelanto, evidentemente ese tiene que ser el camino. Sí, se instaura una nueva elección, tanto presidencial, tanto parlamentaria. Ruth Luque, un placer como siempre. Muchas gracias, congresista. Vamos a una pausa y regresamos. Eduardo Málaga.